El Evangelio según Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Les digo la verdad, dice el Señor Jesús. El que trepa por la pared de un redil, a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y les lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos. Pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Pues hasta aquí, hermanos, en cuanto al capítulo 10 del Evangelio según Juan. Y al leer estos versículos, creo que resulta evidente que el Señor Jesús continuaba hablando delante de los fariseos que le habían preguntado anteriormente si ellos también eran ciegos. Estoy haciendo referencia al capítulo 9 de Juan. Y estos líderes religiosos corruptos le realizaron esta consulta porque recientemente había sido sanado un hombre ciego de nacimiento y ellos no estaban de acuerdo con esa señal. No eran capaces de ver y reconocer que era obra de Dios. Y bueno, a la hora de leer como tal la parábola del redil y la identificación del propio Señor como la puerta, debemos entender que seguramente el Señor Jesús también tenía la intención de enseñar a las multitudes que se encontraban presentes en ese momento. Pues la parábola del redil involucraba a todos. Por un lado, era una alegoría que denunciaba a los líderes del pueblo por cuanto ellos eran los ladrones. Y por otro lado, las ovejas representaban al pueblo de Dios y ellos debían ser protegidos por el pastor, quien era el Señor. El pastor además conocía muy bien a sus ovejas y las llamaba por su nombre. El buen pastor sacaba a sus ovejas del redil e iba delante de ellas, liderando el rebaño, guiándolas para hallar buen pasto. Sin embargo, los ladrones y extraños se aprovechaban de las ovejas, las hurtaban, las mataban y las destruían. Como los fariseos que se aprovechaban del pueblo, le sacaban partido a su poder como líderes religiosos y por eso mismo se sentían en la potestad de juzgar y expulsar de la sinagoga al hombre que había sido ciego de nacimiento y que luego podía ver. Lo trataron mal, como si fuera un despojo. No consideraron ni por un momento el alegrarse con él por el milagro, dar gloria a Dios y buscar conocer a Cristo, que fue el que lo sanó. De ninguna manera. Lo echaron fuera. Ejercieron su poder, un poder que creían que tenían, pero no era así de verdad. Jesús, al ver a este hombre ciego de nacimiento que había sido sanado por él fuera, habló con él. Le mostró quién era, el Hijo del Hombre. Y el hombre que había sido ciego, al escuchar esa revelación, al escuchar la voz de su pastor, creyó en él y lo adoró. ¿Por qué? Porque era una de sus ovejas. Y asimismo lo mencionó el Señor posteriormente. Las ovejas reconocen la voz del pastor. Y ya podrían aparecer extraños que intentasen imitar los sonidos que el pastor empleaba para llamar a sus ovejas, que igualmente éstas no atenderían a esos llamados, porque no reconocen la voz de los extraños, sino solamente la de su pastor. Incluso hoy en día se puede ver vídeos al respecto,
de cómo otras personas realizan los mismos sonidos que el pastor de unas ovejas de un rebaño, pues por el campo, y esas ovejas no atienden a esos extraños, solamente a la voz, a los sonidos de su pastor. Ahora bien, hermanos, reflexionando en estas palabras de Jesús, cabe preguntarse, ¿qué ovejas son las que reconocerían la voz del Señor? Es decir, ¿sería posible que hasta que no nos convirtamos en las ovejas del Señor, por decirlo de alguna manera, no podamos oírle? ¿O ya partimos algunos de nosotros siendo ovejas de Dios desde el principio y otras no? ¿Es posible que los que ahora creemos en Dios hayamos sido ovejas del Señor desde el principio, pero que en su momento nos hayamos perdido? Parece que esto tiene más sentido, ¿verdad? Aunque posiblemente con esta reflexión estemos dando pie al concepto de la predestinación, lo cual a mí no me genera ningún conflicto teológico, pero es cierto que a otras personas desde luego que sí. Más aún si consideramos lo que el Señor dirá mucho más adelante en este mismo capítulo a los líderes religiosos, diciéndoles que ellos no creen, ojo, versículo 26 y 27, lo veremos más adelante con detenimiento, les dice a estos líderes religiosos corruptos que ellos no creen porque no son de sus ovejas, ya que sus verdaderas ovejas oyen su voz. Él las conoce y esas ovejas le siguen. Todo esto pues lo retomaremos más adelante, pero desde luego es una declaración muy importante. Mientras tanto, vemos en el texto de hoy que al poco tiempo de compartir Jesús la parábola del redil e identificarse en ella como el pastor, les comparte a continuación una enseñanza donde él mismo reconoce de forma directa que es también la puerta de las ovejas. Y con ello denuncia más claramente a los líderes religiosos, tildándoles de ladrones y salteadores. Y como no eran pastores, las ovejas de Dios verdaderas no les oían. Y Jesús, al ser la puerta, se proclama también como la única entrada a la salvación. Y solo los que entran por medio de él pueden ser salvos, obtener la vida, seguridad, protección. Las ovejas podían entrar y salir para hallar pastos, como dice el mismo Señor en el versículo 9. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene toda esta declaración de Jesús más allá de lo que podemos deducir fácilmente? Pues prestad atención a lo que os voy a compartir a continuación. Parece ser que en varios casos, en la vida real estoy hablando, los rediles o recintos de piedras eran estructuras rústicas que no tenían puerta. Y aún así, eran empleadas por los pastores para que sus rebaños descansasen allí durante la noche. Debido a estas características, los propios pastores a menudo se sentaban en el lugar donde pasaban las ovejas al redil. Se quedaban allí. Como no había puerta, ellos se quedaban en el hueco donde habría una supuesta puerta. Ellos eran la puerta. ¿Y sabéis por qué? Para que de esa manera puedan proteger a sus ovejas de los posibles depredadores. Porque el redil estaba construido de tal manera, con una altura considerable y en algunos casos incluso con pinchos y pues diferentes recursos para que nadie pueda trepar por las paredes, que solamente el único lugar por el que podría entrar un depredador para atacar a las ovejas o una persona para robarlas era por la propia puerta. Pero el pastor que cuidaba de las ovejas se quedaba durmiendo en el lugar donde estaría una puerta. El pastor era la puerta. Y este dato, hermanos, es muy importante porque el Señor, al autoproclamarse como la puerta, se está autoproclamando como el Salvador, como aquel que se sacrificará por sus ovejas para que ninguna de ellas se pierda. Y eso es nada más y nada menos que el Evangelio, hermanos. La buena noticia. Él es la puerta.
Solo por medio de Él se puede ir al rebaño. El rebaño puede ir al redil. Solamente por medio de Él podemos ir al Padre. Solamente por Él nosotros somos salvos. El Señor muestra con esta enseñanza el gran amor que tiene por nosotros, sus ovejas, y cómo ha dado su vida por nosotros y cuidará de nosotros hasta el fin. Nada nos podrá separar de Él, nada nos hará perder nuestra salvación, ni siquiera nosotros mismos, pues tal y como aprendemos en la parábola de la oveja perdida, que no está aquí, es en otro texto, si nos perdemos y somos verdaderas ovejas de Dios, Él nos volverá a encontrar una y otra vez, siempre y cuando seamos de sus ovejas. No obstante, aún sabiendo esto, no tentemos al Señor, ni tengamos en poca estima el sacrificio de Cristo, viviendo de forma indisciplinada e incoherente con la fe que decimos tener. Al contrario, seamos agradecidos y hagamos el esfuerzo de conocer a Dios, de amarle con todo nuestro ser y cumplir su santa voluntad, buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. De estas palabras de Jesús también aprendemos cómo desgraciadamente han existido y existirán personas que se cubren de religiosidad, de falsa piedad, cuando en el fondo solo vienen a hurtar, matar y destruir. Son falsos creyentes, falsos líderes, personas que no se preocupan de verdad por el pueblo de Dios, sino que más bien buscan beneficiarse de alguna manera de Él. Y eso el Señor lo ve, hermanos, lo sabe y lo juzgará en su momento. Hay de aquel que pretenda burlarse de Dios. Él lo sabe todo. Por otra parte, quedándonos con el lado positivo, volvemos a recibir esa certeza de que Cristo ha venido para que los que crean en Él tengan vida y la tengan en abundancia. Y ese es un maravilloso contraste. Los ladrones se llevan la vida. El pastor la da. Tanto la vida buena en este mundo como la vida eterna, la cual es para siempre y por siempre con nuestro Señor y Salvador, Cristo. Otro aspecto muy importante que también podemos extraer de este texto, comparándolo con la vida real, es que cuando un pastor se enfrenta ante depredadores, y si estos son muy feroces, y en una mayoría, en un número pues enorme, y acaban con el pastor, y quizás si tiene ayudantes como por ejemplo perros, mastines, quién sabe, si este pastor cae en medio de una emboscada, ¿qué va a pasar con las ovejas? Que los depredadores acabarán con ellas también. Es decir, en la vida cotidiana, si un pastor tiene un accidente en el campo o es atacado por un lobo y fallece, el destino de las ovejas es claro. Pero sin embargo, como tenemos el Señor que tenemos, es justamente al contrario. La muerte de nuestro pastor es lo que nos ha dado vida a nosotros como sus ovejas. La muerte de Jesús no nos dejó perdidos, sino que más bien nos dio vida, esperanza, la eternidad con Él. Y eso el Señor lo sabía. Por eso aprendemos bastante de estas palabras de nuestro Señor. Gracias a Él, nosotros tenemos confianza, podemos estar con Cristo. ¿Y creéis, hermanos, que reflexionando en todas estas cosas, somos conscientes del perfecto cuidado que tiene el Señor por nosotros en el día a día? No solamente cuando nos reunimos alrededor de la mesa, cuando nos congregamos un día para hacer oración o estudio bíblico, o un domingo para hacer culto, sino pues en el día a día, en la vida cotidiana, verdaderamente somos conscientes del perfecto cuidado que tiene el Señor por nosotros. ¿Confiamos en Dios más que en las personas, las formas y las tradiciones? ¿Nos sentimos dependientes de Él más que de cualquier cosa? La palabra nos enseña que quien confía en Él jamás será defraudado. Sin embargo, el que confía en sus semejantes y comienza a tener altas expectativas de ellos, tarde o temprano, se darán cuenta
que se han equivocado. Al igual que en los tiempos de Jesús, varias personas que estaban reconociendo la voz de su pastor porque eran las ovejas de Dios, se dieron cuenta de que los líderes religiosos del pueblo estaban perdidos, corruptos. Ellos habían confiado en estos líderes. Y como estos líderes velaban por sus intereses, no estaban en comunión con Dios. Por eso, hermanos, es importante confiar en Dios más que en cualquiera de nuestros semejantes. Y con esto no quiero decir que entre nosotros no tengamos una relación de fraternidad, de respeto, un trato social, pues eso es necesario. Pero nunca nos olvidemos quién ha dado su vida por nosotros, quién nos ha salvado de nuestro verdadero problema, quién es la puerta, quién nos provee de un redil, quién nos alimenta como es debido cada día. Ya sabéis, el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Y hermanos, no sé si lo habéis pensado, pero que el Señor haya declarado que Él es la puerta, la única puerta por la cual se entra al redil, resulta una declaración que choca en gran manera con la mentalidad inclusiva y pluralista que existe hoy en día. Pues actualmente muchas personas piensan que hay diferentes formas de llegar a Dios, ¿verdad? Y el cristianismo solo es una de ellas. Y no se dan cuenta de que el cristianismo es exclusivo y no inclusivo. Que no hay otro camino, solo hay un camino, y ese camino, el camino, es Cristo, nadie más. Por otro lado, queda más que claro que el Señor denuncia abiertamente a través de estas palabras la corrupción de los líderes religiosos, identificándoles con los ladrones que intentaban sacar partido de las ovejas. Y qué buena exhortación podemos encontrar en una línea similar a este texto de Juan 10, en el texto de Ezequiel, capítulo 34, versículos del 2 al 6. Dice así este pasaje: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a esos pastores, así dice el Señor: Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben acaso los pastores apacentar ovejas? Coméis la grosura y os vestís de la lana, degolláis lo cebado, pero no apacentáis el rebaño. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, ni vendasteis ni quebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os enseñoreasteis de ellas con dureza y rigor. Y ellas andan errantes por falta de pastor. Son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Mis ovejas andan errantes por todos los montes y sobre todo collado alto. Mis ovejas fueron esparcidas por toda la faz de la tierra y no hubo quien las buscara ni quien preguntara por ellas. Hermanos, buscando la aplicación, los fariseos en los tiempos de Jesús y algunos pastores hoy, pero bueno, los fariseos eran aquellos pastores, aquellos líderes que se apacentaban a sí mismos, que velaban solo por sus propios intereses. Y el pueblo solo era un medio para satisfacer sus propias necesidades. Por ello, en vez de cuidar a aquellos que el Señor había dispuesto en el pueblo, se aprovechaban en gran manera y velaban por sus propios cuidados, beneficios, intereses. Y ojo que es importante cuidarse a uno mismo, ya que si uno mismo no se encuentra bien, difícilmente podrá ser de ayuda para los demás. Pero estos fariseos ya se iban al otro extremo. Simplemente les interesaba a ellos. Quizás recordéis que en un momento dado el apóstol Pablo compartió a los ancianos en su despedida en Mileto lo siguiente. Hechos capítulo 28, versículo 20. Tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispos para apacentar la iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre.
Ya os dije en su día que para mí estas palabras del apóstol son muy importantes de atender para cualquier hermano que tenga el deseo y el deber de servir para el Señor, más aún en la pastoral. Y desde luego es una tarea difícil de llevar a cabo, hermanos, cuidar de nosotros mismos y del rebaño. Las dos cosas. El que diga que sabe cuidarse muy bien, no es consciente de lo que dice. Pues cuando empezamos a hacerlo, nos damos cuenta que debemos tener cuidado de nosotros mismos también. Es decir, que nosotros mismos muchas veces somos nuestros mayores enemigos. Y a su vez, con lo que nos rodea. Luchamos con lo importante y lo urgente, las necesidades y situaciones que ocurren en una comunidad, las cuales a veces te pueden distraer también de ti mismo, y en algunos casos de tu familia, de tu salud, incluso de tu vida espiritual. Pero aún así, debes seguir adelante, aferrándote a las fuerzas que el Señor nos da para continuar con la batalla. Esa es una forma equilibrada de llevar el liderazgo que Dios pone a algunas personas por su santa voluntad. Cuidando de nosotros mismos y del rebaño. Pero no como estos fariseos que simplemente se preocupaban por ellos y el rebaño les daba igual. La gente del pueblo les daba igual. Ni se alegraban por sus buenas noticias. Al contrario, sentían envidia, se sentían amenazados, sentían que sus cargos, sus puestos, su poder, de algún modo, podría quedarse atrás. Por eso, hermanos, estos líderes religiosos corruptos simplemente se apacentaban a sí mismos en vez de a las ovejas. Y si lo pensáis con detenimiento, esto mismo era una muestra de que tampoco sabían cuidarse. Pues como he dicho antes, uno mismo a menudo es el mayor enemigo de uno. Estos fariseos sucumbieron a la tentación, fueron seducidos por el poder, por las influencias, por la fama, o por ser figuras públicas que suponían, pues, algún tipo de protagonismo dentro del pueblo. Y eso les envaneció. Les llevó a crear su propio sistema religioso según sus expectativas. Y ciertamente los pastores, líderes y hermanos que sirven al Señor hoy en día también se ven tentados. Y pueden caer en soberbia, en vanidad. Y ya no solo porque nuestro mismo ministerio nos ofrece cierto protagonismo, cierta visibilidad, acceso a que más personas pues nos miren, nos escuchen, nos alaben, sino también porque esa labor como que nos hace sentir más espirituales que otros, un grave error. Incluso como hijos favoritos de Dios, entre comillas. Como que nos puede hacer pensar que el Señor nos debe favores porque estamos haciendo un poco más que los demás. Como que nos tiene que colmar de bendiciones, porque claro, servimos, ayudamos, oramos, ofrendamos, hacemos esto, hacemos aquello. Ya sabéis, orgullo espiritual, como el de estos fariseos. Una vez más, repitiéndose la misma historia, porque no la conocemos. Y con estas actitudes, hermanos, pues nos alejamos del verdadero sentir que pone Dios en nuestros corazones. Ser humildes, disciplinados, dependientes de Él, dándole gloria al Señor y no a nosotros. Y a esto también añadiría la enorme enseñanza de que nosotros no damos para recibir, hermanos. Porque en verdad ya lo hemos recibido todo, absolutamente todo lo tenemos en Cristo. Y por tanto, todo lo que hacemos públicamente y también en lo oculto, lo hacemos por amor, por obediencia al Señor, no por interés, no para satisfacer nuestro ego, nuestro narcisismo, nuestro egoísmo, no, es por amor a todo lo que ha hecho Cristo por nosotros ya. No es para recibir algo a cambio, ya lo tenemos todo en Él. Hermanos, el Señor Jesús es la puerta, la única puerta que lleva a la vida. Y como dijo él mismo en una parte de su famoso Sermón del Monte, estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son
los que la hallan. Por otra parte, desgraciadamente, ancha es la puerta y espacioso, ¿verdad?, el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y esto es así porque incluso los que aparentemente creen que están avanzando por el camino que lleva a la vida, cubiertos de falsa espiritualidad, de falsa piedad, pues no lo están haciendo. Solo se cubren de esa supuesta religiosidad, pero en verdad no conocen al Señor. Ni el Señor les conoce a ellos. Por eso en el día postrero a esas personas el Señor les dirá, como ya sabéis, nunca os conocí. Más aún cuando hay algunos que piensan que hay varios caminos que llevan a Dios, cuando solamente hay un camino, solamente hay una puerta, Cristo. Nada más. Y a todo esto, hermanos, qué bueno es saber que Jesús no solo es la puerta, sino que, como veremos el próximo domingo, también es el buen pastor. El que ha dado su vida por sus ovejas. Y estas ovejas reconocen su voz, y Él, a su debido tiempo, las llama. Y esto es maravilloso porque nadie por sí mismo busca a Dios, nadie. Nadie es justo, nadie es bueno, nadie busca a Dios. Todos estábamos perdidos en otro tiempo, hasta que en el momento del Señor, Él nos encontró. Él fue el que nos buscó. Él nos llevó a su redil porque éramos suyas. Y nos habíamos descarriado. Pero ahora estamos con Él, con nuestro gran pastor. Que el Señor os bendiga. Amén.